sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se le crea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y échame tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que las recibo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches otra vez, y recordando un poquito lo que Lili nos hablaba el otro martes, donde pudo explayarse ubicando a el lugar de la Santísima Virgen en las Sagradas Escrituras y de manera particular en el Evangelio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, para el día de hoy, para esta noche, Lili va a tocar un contenido sumamente importante, doctrinal, que tiene que ver con los dogmas marianos, y repetimos lo que decíamos al principio. Como va a haber un contenido quizá para algunos es nuevo, para otros será profundizar, tomen nota de las preguntas que se les vaya ocurriendo. Pueden también escribirla en el chat, eso agiliza, si pueden escribir mejor para que entonces podamos hacerla al momento que se abra el diálogo. Así que, pues muchas gracias, y Lili, todo Muy bien. Muy bien, buenas noches. Qué bueno que estamos otra vez reunidos. Me place, ustedes no saben cuánto conozco a muchos de los que están, a la mayoría a veces me dan ganas como poder saludarlos, pero mucho, y entonces podríamos perder como un poquito de tiempo, pero reciban un abrazo bien grande. De hecho, al que no conozco pues personalmente, sigue siendo que los conozco, ¿no? Porque esta sería como la cuarta reunión en que nos encontramos, y verdaderamente somos hijos de una madre, y como tal, pues uno se siente como arropado debajo del manto de ella, y uno siente como que uno conoce, ¿verdad? Como que nos conocemos a todos. Muy bien, entonces vamos a hablar de María. Es extraordinario. O sea, hoy le decía a la Santísima Virgen, mientras preparaba estos días el curso, que uno como que se llena de mucha emoción, y uno encuentra que verdaderamente uno no es digno de hablar de ella, de verdad, y así lo considero. O sea, la persona de María es un misterio de Dios, es algo extraordinario. Es algo, no, es que tú no me habías dicho. Permiso, es algo extraordinario, sumamente extraordinario, y que para uno, como que uno se siente como tan chiquitito de hablar de ella, que le pedimos a Dios, a la Santísima Virgen, que nos ayude. En un principio, la primera reunión, me acuerdo que cuando hablábamos de la espiritualidad mariana, le decíamos que había una condición que es sumamente importante, que todos debemos como de tener muy, 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 muy pendiente. O una condición, yo podría decirle que más bien como que una virtud, ¿no? Y esa virtud es la humildad. Porque si bien es cierto, hay cosas que no estamos conociendo acerca de la Santísima Virgen, como que no, apenas estamos conociéndola, y nunca terminaremos de conocer a la Santísima Virgen pues lo suficiente. Pues para uno es sumamente pues importante tener esa actitud de humildad, de saber que estamos ante un misterio de Dios, y que nosotros somos criaturas de Dios, y que verdaderamente Dios nos está permitiendo que se nos revele algo bien maravilloso, que es la Santísima Virgen, ¿verdad? Entonces, las otras semanas hemos hablado de la Santísima Virgen, de su espiritualidad, de ella en las Sagradas Escrituras, y hoy vamos a hablar un poquito sobre, y así como rápido,
sobre los 4 dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra iglesia. Vamos entonces, recuérdense que este curso le hemos dado un nombre muy hermoso que se llama Si la conoces, la amas, porque mientras más la conoces, más la vas a amar, porque ella es un misterio. Y no solamente estamos hablando de la Virgen de Nazaret, sino que damos de esa predestinada, sino que nos va a llevar también a la Señora del Apocalipsis, la señal vestida, la mujer vestida de sol. Y vamos a hablar de los dogmas marianos. Primero vamos a hablar qué es un dogma, para que se nos refresque un poquito la mente de lo que es un dogma. Las palabras son un poco complicadas, yo se las voy a tratar de entender, pero esto es muy fácil, no se preocupen. Los dogmas son verdades de fe, ¿no? Para que podamos entender verdades de fe que están explícitas o implicadas en la divina revelación en la Biblia, la palabra de Dios, y que se basan en la autoridad misma del Dios revelador, Dios que se revela, y de la iglesia que garantiza su definición, y que como que la iglesia garantiza que esa definición está contenida en las Sagradas Escrituras. Es decir, son verdades de fe. Su fuente está en la divina revelación, que es la palabra de Dios. Y recuérdense que cuando empezamos el curso, habíamos dicho que nosotros como católicos también creamos en las Sagradas Escrituras, pero también en la tradición apostólica, que es la que se transmite de los padres, de los apóstoles a los padres de la iglesia, y así más o menos, ¿verdad? Entonces, que esa autoridad del Dios que se revela a través de la tradición apostólica y de las Sagradas Escrituras y luego de la tradición apostólica es sellada y garantizada por la Santa Iglesia en sus doctrinas. Esas verdades se apoyan también en la autoridad del magisterio inefable de la Iglesia. Esto es muy importante, porque nosotros como católicos tenemos que entender, y eso yo no sé por qué es que nos cuesta tanto entenderlo. Es decir, tú y yo somos católicos, tú no puedes pretender que un protestante crea y piense igual que tú. O sea, no tienes forma. O sea, porque tú y yo no somos iguales en el sentido de que a nosotros nos rige como católicos una doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. Magisterio significa en la enseñanza de la Iglesia Católica, la tradición apostólica, ¿no? Y como tal, como tradición apostólica, mis hermanos, nosotros, los hermanos protestantes y otras iglesias no la tienen. Entonces, ¿qué tú haces discutiendo eso? Entonces, como que, espérate, vamos a ver en que tú y yo creemos, a ver si podemos discutir. Si tú no crees en esto, yo respeto tu fe, yo no tengo nada que discutir con eso. Y entonces eso es algo como que muy, muy importante. Y los dogmas, generalmente, aunque es una fe, y lo vamos a ver más adelante, que nace del pueblo, pero en sus momentos particulares tiene que ser ratificada por el magisterio de la iglesia a través del papa, de un concilio, que los ratifican. Si lo que ya nosotros creemos es ratificado. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Los dogmas de la iglesia como católicos, las verdades de fe, constituye la base inalterable de la doctrina católica. Y por tanto, todo católico está obligado a aceptar el dogma y creer en ellos de manera irrevocable. Es decir, si tú y yo somos católicos, tú y yo tenemos que creer lo que nuestra iglesia nos diga, sino sencillamente tú y yo no somos católicos. Que nos quedamos en la verdad de que Jesucristo es omnipotente, que es el redentor del mundo, el Salvador, que es Dios, por ejemplo, que Cristo es Dios, es un dogma de fe. Y si tú no crees en eso, pues mira, tú no eres católico. Serás testigo de Jehová, pero no católico. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener como católicos, el dogma católico, tú y yo tenemos, como es una base de nuestra doctrina, tenemos obligatoriedad de defenderlo, de creerlo. Pero creerlo significa creerlo, amarlo y defenderlo como tal. Cuando la iglesia designa un dogma, no es que dicho dogma empieza a ser verdad cuando la iglesia lo define, sino que son verdades que siempre han existido en la iglesia y que por su aceptación ya empieza como a ser obligatoriamente al definirse. Por ejemplo, dicen algunos hermanos protestantes, no, pues entonces usted antes no creía en eso. No. Siempre hemos creído en esto, pero por alguna razón es necesario que ahora lo pongamos como dogma para que evitemos que haya más problemáticas, ¿no? Y entonces dentro de esta área vamos a hablar de los dogmas marianos, es decir,
las verdades de fe que tienen que ver con la Virgen, porque hay verdades de fe que tienen que ver con la Santísima Trinidad, que tienen que ver con los novísimos, que son el cielo, el infierno, el purgatorio, pero vamos a hablar, pues, el ambiente que nos toca, hablar sobre los dogmas marianos, lo que tiene que ver con la Santísima Virgen. Entonces, si los dogmas son verdades de fe, pues volvemos y tocamos, ¿no? Que las verdades de fe son verdades de fe que son irrefutables y que forman parte de lo que nosotros creemos y de cómo debemos de vivir y celebrar nuestra fe, en particular con lo relacionado con la veneración, pues, de la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces debe ser hermoso. El dogma de fe es esa verdad de fe que como católicos son irrefutables, forman parte de cómo nosotros debemos de vivir y vivir esa fe, pero en torno a la Santísima Virgen. Hay 4 dogmas de fe. Y vuelvo y les repito, recuérdense que los dogmas, antes de ser dogmas, son creencias nuestras. Estos dogmas fueron siempre creencias nuestras, pero por alguna razón u otra, la iglesia lo convirtió en dogma porque tenía que trabajar en un sentido por eso, no ratificarlo para que no haya duda. Estos son dogmas marianos, pero no significa que no haya otras cosas que no son dogmas, pero que nosotros como católicos la tenemos muy, muy, muy bien clara. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos la maternidad divina de María, que fue en el año 431. Tenemos la virginidad perpetua de María en el año 551. Fíjense en lo pronto, ¿no?, de la era cristiana que empezó, óigame, y los protestantes empezaron en 1700 por ahí. Nosotros somos los primeros cristianos y estos dogmas de fe regían la fe de todos los católicos y cristianos en un principio. Esta es la Inmaculada Concepción de María, que fue en 1854, y la Asunción de la Virgen María en 1950 fue el más reciente. Vuelvo y les repito, no es que la iglesia empezó a creer en eso cuando fueron ratificados, fue que por una razón u otra fue necesario que en ese momento, a través del discernimiento de la propia iglesia, se convirtiera en dogma para que no haya inventos, porque el ser humano cae en tentación y siempre está inventando. Entonces, vamos a ver un poquito sobre estos dogmas, ¿no? Vamos a empezar por el primero, que es el de la maternidad divina, es el más antiguo y el más hermoso. Bueno, lo vamos a poner no en el orden de cómo la Virgen fue apareciendo, ¿no? Porque si fuera por eso, arrancáramos con el de la Inmaculada Concepción de María, sino que lo vamos a ver en virtud de cómo estuvo en la iglesia, ¿no? Entonces está el núcleo, vamos a tocar lo que es el núcleo doctrinal, en lo que se sustenta este dogma. Vamos a tener algunas cositas que vamos a decir, y al final también, como parte del dogma, vamos a decir dónde está en el catecismo de la Iglesia Católica nuestra doctrina. El dogma de la maternidad divina de María nos dice que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. Es decir, no es dos personas en una, sino que es una persona que integra las dos naturalezas. María entonces es madre de Jesús en su integridad, siendo así madre de Dios. Y les voy a explicar esto más o menos de dónde y qué sucede, ¿no? Para que podamos entenderlo. Cuando empezó el cristianismo, siempre desde el principio se levantaron muchas herejías. Gente, porque el ser humano es así, o sea, Cristo te da tu doctrina, se lo da a los apóstoles, a los padres de la iglesia, pero el ser humano le da la gana pensar lo que quiere y siempre se adueña de él. Entonces empezaron a haber doctrinas que decían, unas por un lado, que Cristo no era verdadero, que era Dios solamente, pero no era hombre. Otros decían que era hombre, pero que no era Dios. Otros decían que él empezó a ser hombre, nació hombre, pero cuando lo bautizaron, entonces se hizo Dios. Eso es como una locura. Entonces, la iglesia, y nuestros padres de la iglesia, los que dirigían, decidieron entonces, con la proclamación del dogma de la maternidad de María, acabar con esta doctrina. Y eso a mí
Esto a mí me ha encantado, siempre me ha encantado porque es que los misterios de Jesús y de María van muy unidos. Por eso que, como compartí la semana pasada, si tú vas a pensar en la fiesta de la Anunciación, en la fiesta de la Encarnación. Entonces, la fiesta de la presentación de Jesús en el templo es la fiesta de la purificación de María. Entonces, eso es lo que a nosotros como que tiene que llenarnos de ese misterio tan grande de Dios, que verdaderamente no se aleja. Jesús y María, sus misterios están muy unidos. Entonces, ¿cómo vino la iglesia? Entonces dice, bueno, vamos a acabar con esta herejía. Acabamos con esta herejía con el dogma de la maternidad de María. Si decimos que, como lo creemos, porque era desde un principio fue así, que María es madre del hijo del hombre, ¿verdad? Porque fue así, ella lo trajo, eso lo vemos en la Sagrada Escritura. Si decimos que ella es la madre del hijo y la madre del Dios, entonces estamos acabando con esa herejía. Por eso es el dogma de la maternidad divina de María. Al decir que María es madre de Dios, decimos que Jesús es Dios. Y así entonces se acabó. Entonces eso sucedió en Éfeso, en lo que hoy se conoce como la Turquía de esos tiempos, donde María vivió con Juan. Cerca de 200 obispos se reunieron en Éfeso en el año 473 a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es madre de Dios porque su hijo Cristo es Dios. Y dice la historia que fue preciosa porque salió todo el pueblo a celebrarlo con antorchas en vigilia mientras los obispos discutían. Una cosa hermosísima porque es que eso estaba en la doctrina, en la fe del catolicismo de los primeros cristianos. Y con eso se acabó la herejía. Por eso, por ejemplo, es que los hermanos, los testigos de Jehová que no son cristianos, ojo, no son cristianos, porque el cristiano tiene a Cristo como Dios. Y ellos piensan que es un profeta elevado, bla, 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 pero que no es Dios. Entonces ahí se cae. Con esto lo vemos bien claro, ¿no? Que Cristo no es engendrado, que Cristo no es creado como nosotros, sino que es engendrado. Entonces es mismo Dios. María, con el dogma, nos muestra que María es madre de la segunda, se repite dos veces, de la persona de la Santísima Trinidad. Recordemos que la Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este dogma nos está diciendo que si María es la madre de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que es Dios, entonces María es madre de Dios. Así claramente, María es la madre de Jesús y Jesús, que es hombre y Dios, entonces ella es madre de Jesús y madre de Jesús Dios. Importante saber que, ustedes se acuerdan que estuvimos hablando de María prefigurada en el Antiguo Testamento y que los judíos le llamaban la Jeriá, pues ahí está la madre del rey, ahí está consagrada y puesta como la madre del rey del Redentor. El dogma la maternidad de María, lo pueden apuntar porque siempre lo van a estar escuchando, se llama como el dogma de la Theotokos. Theotokos, que es María, madre de Dios, viene de dos palabras, que es Teo, Dios, y Tokos, que es madre. Y se celebra el primer día del año, es una solemnidad. El de Santa María, Madre de Dios. A mucha gente se le pasa por encima, porque como estamos con la resaca de la despedida del año, bueno, sin embargo, fíjense, el primer día del año, la iglesia lo consagra a la solemnidad de María, Madre de Dios, es decir, que es precepto ir a nuestra iglesia, a la misa, a celebrar ese día tan maravilloso. María también es madre, bueno, eso ya lo repetimos, no lo voy a repetir, se repitió 2 veces y eso también. Aquí voy a hacer una parada en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¡Tarán! ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Católico, oye bien, sobre esto. En el 488 dice que Dios envió a su Hijo, lo vemos, ¿se acuerdan en Gálatas, que decía San Pablo? Pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso, desde la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada
con un hombre llamado José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y mire cómo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, desde la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su hijo a una hija de Israel. Ojo, que el catecismo lo recoge, pero recoge lo que todos los padres de la iglesia, desde el principio del cristianismo, del catolicismo, nos está diciendo. Entonces, dice también que nuestro catecismo, que llamada en los evangelios la madre de Jesús, María es proclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre del Señor. ¿Cómo quién dijo esto? Lo dijo quién, Isabel, cuando dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Eso sucedió ante el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces está bien claro que, por supuesto, ahí está ya la madre de mi Señor. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí están los números. Pasamos ya al primer dogma, ¿verdad? Que es la maternidad divina de María. Ahora vamos con el segundo dogma, que es la virginidad perpetua de María. Me encanta. ¡Wow! Mística, poderosa, sobrenatural, ensalzada. Y nosotros debemos de sentirnos bien, porque María es virgen. ¿Y cómo nosotros la llamamos a ella? La Virgen María, la madre, la Virgen María, es la Virgen María, su virginidad, que es física, pero y también espiritual. Dice, el dogma dice que María fue virgen antes, durante y después del parto, y no tuvo otros hijos. Esto lo concentra el dogma. Afirma la real y perpetua virginidad de María, incluso en el acto de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. Palabras sacas. Virgen antes, durante y después del parto. Y que esa maternidad virginal y perpetua de María estuvo inclusive en el acto de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. Ténganlo pendiente, recuerden lo que es un dogma, una verdad de fe que tenemos la obligación de creerla, amarla y defenderla. Y esto es así. Entonces, sucedió en el concilio de Constantinopla en el año 553, ella ya algo que estaba afianzado en nuestro catolicismo, cristianismo, y en ese concilio, que es la reunión de toda la jerarquía, de los papas y bueno, de los cardenales, otorgó a María el título de la Virgen Perpetua, llamándola con el nombre griego Apipaternos. Virgen perpetua, siempre virgen, antes, durante y después, siempre virgen. Santo Tomás, uno de nuestros padres de la iglesia, también enseñó esta doctrina en su Suma Teológica y decía que María dio el nacimiento milagroso sin apertura del útero y sin perjuicio para el himen. Óigame, ¿qué? Claro. Por si acaso, Santo Tomás, vamos a aclarar esto. Esto significa que el nacimiento del Hijo de Dios fue un nacimiento milagroso, que no tuvo ningún proceso natural, por lo tanto, ni se abrió su útero ni se rompió su himen. Esto es como muy claro, ¿no? Y es como muy importante que lo tengamos pendiente. Eso dentro de nuestro padre de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. Otra cosa que tenemos que tener muy importante en consideración con el dogma de la virginidad perpetua de María, y vuelve y lo dice dice que al nacer de una virgen que escogió permanecer virgen aún antes de saber lo que iba a nacer de ella. Recuérdense que y lo estuvimos diciendo, cuando ella le dijo al arcángel, ¿cómo va a hacer esto? Si lo conozco varón, era porque nuestra iglesia nos ha enseñado que ya María, junto con José, por ser de la secta de los esenios, habían tomado la decisión de permanecer vírgenes. Entonces, por eso es que dijo, ella había escogido permanecer virgen antes de saber que iba a ser la madre de Dios. Entonces, Cristo, nuestro Señor, quiso probar esa virginidad de María, ¿no? Aprobarla, en lugar de imponerla. Es decir, no es como tú
vas a ser mi madre, tú tienes que ser virgen, ¿no? O sea, él lo que hizo fue una aprobación de lo que ella ya había asumido como tal. Y quiso que la virginidad de María, de ella, fuera escogida libremente por ella, aunque aquella mujer en la que él tomó para sí ya se había hecho esclava de él. Qué cosa tan bella. Es decir, ya ella era esclava de él antes de saber que había sido escogida para ser su madre. Wow. Por eso es que yo le digo, ¿no? Es que eso es un misterio. Cuando tú eres humilde, ese misterio poderoso del plan de Dios se te mete en tu interior y tú como que empiezas como que, ay, ¿qué es esto? ¿Qué cosa, qué plan tan poderoso tiene Dios para todos, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, esta parte que decimos, ¿no? De que María es el templo y el sagrario de la Santísima Trinidad. Por eso es virgen, antes, durante y después, porque es pura y es santa. Entonces, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pone en ella todas sus complacencias. Muy bien. Hagamos una parada, lecturita rápida a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la virginidad de María. A esto se sujeta a veces que la Sagrada Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús, dice el Catecismo. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. Dice que en efecto, Santiago y José, que eran hermanos de Jesús, son los hijos de otra María, ¿verdad? Que es discípula de Cristo y que se designa de manera significativa, así como le digo, otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según la expresión conocida en el Antiguo Testamento, que esta servidora ya les había compartido a ustedes, de que en arameo hermano significa parientes. Entonces es muy fácil descubrir esto en las Sagradas Escrituras porque simple y sencillamente hay otra María que era discípula de Cristo, que era la madre de Santiago y de José. Ok. También dice el Catecismo de la Iglesia Católica que fue virgen, María, fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto y virgen siempre, como dice San Agustín. Ella con todo su ser es esclava del Señor. Nunca voy a olvidar una anécdota franciscana muy hermosa de un sabio sacerdote franciscano que estaba en su monasterio y acudían a él mucha gente a buscar consejos y oración. Bueno, había un sacerdote que entró en una gran tentación sobre la virginidad de María y de verdad él lo tenía muy abrumado y este sacerdote decidió ir pues donde este gran sabio franciscano al convento para preguntarle. Y ese día el Espíritu Santo condujo afuera del convento al franciscano que vio venir al sacerdote de lejos. Y cuando el sacerdote llegó, no lo dejó hablar. Tenía un cayado en su mano y le dio en la tierra, en el suelo, le dio duro y le dijo, María Virgen antes del parto. Y salió un lirio. Y volvió y le dio al suelo y dijo, María Virgen durante el parto, y surgió otro lirio. Y le dijo, María Virgen después del parto, y surgió el tercer lirio. El sacerdote no tuvo que decir nada, encontró la respuesta que buscaba. Y de verdad que ojalá no tengamos nosotros esta tentación porque sería muy ofensiva. Vamos a hablar entonces ahora del tercer dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué nos dice este dogma? Que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune, limpia, cuidadosamente, de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, y que eso por los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Lo dijo Pío XI.
Y déjeme, para poder que podamos entender de qué se trata la concepción, entendemos que la concepción de cualquier ser humano es cuando sus padres, ¿verdad?, se unen, conciben, y en ese momento Dios, por su plan divino, le da a la persona físico, cuerpo, vida, pero le pone una impronta del alma. Entonces, todos nosotros, por la mancha del pecado original, por la caída de Adán y Eva, hemos recibido esa consecuencia del pecado. Pero en la concepción de María, cuando Joaquín y Ana, que se unieron de manera santa pero natural, ¿verdad? Concibieron a María de manera natural, pero en ese momento María, por los méritos adelantados de Cristo, fue liberada de la mancha del pecado original. Eso significó que María se preservó sin el pecado para que su sangre, su ser, que era limpia, porque tenía que venir a morar el Dios dentro de ella. Pero lo más importante de esa inmaculada concepción es que ella se mantuvo limpia. Así, con esa inmaculada concepción fueron creados Adán y Eva, pero ellos cayeron. Es decir, que por eso es que decimos que Jesús y María son los nuevos Adán y los nuevos Eva. Jesucristo, ¿verdad? Importante dentro de la concepción de este dogma. Jesucristo, que es el Salvador prometido, ¿se acuerda desde Génesis? De la que te aplastará la cabeza, ¿no? La descendencia de la mujer. Por necesidad tenía que venir a nosotros mediante el acto purísimo, libre, tiene que estar liberado de todo pecado. Y para que esto sucediera, tendría que nacer una mujer, como le decía, totalmente pura desde el punto de vista sobrenatural y moral. Y por eso, y ahí está fundamentada la Inmaculada Concepción de María, preciosa, que celebramos el día 8 de diciembre. Importante con el dogma, la Inmaculada Concepción hace referencia pues a esa manera especial, como le decía, en que María fue concebida, que esta concepción no fue virginal, es decir, no fue que ella fue concebida como fue Jesús, ¿no? Sino que ella tuvo un padre y una madre, y que eran humanos, que la tradición nos presenta como San Joaquín y Santa Ana, pero sí fue muy especial, ¿no? Y única la manera en que fue concebida. Debido a la forma de redención en que se le aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solamente fue protegida del pecado, sino también que fue del pecado personal. Es decir, ella mantuvo esa decisión de ser pura y no volver a pecar. En el Catecismo de la Iglesia encontramos, por ejemplo, que los padres, nos dice que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios como la Toda Santa, la Panagit, que la celebran como inmune de toda mancha del pecado original y como plasmada, está una nueva criatura en el Espíritu Santo. Y eso lo dice el Lumen Gentium, el Vaticano II. Es decir, ella es la Toda Santa, ¿sabes? Por eso es que yo de verdad no quisiera estar, mis hermanos, en los zapatos de los que dicen que ella era una mujer común y corriente. No quisiera estar en los zapatos de esa gente cuando se tenga que presentar ante Dios. No quisiera estar en los zapatos de aquellos que desmeritan a María Santísima y que, porque de verdad que van a tener un grave problema, porque estarían enfrentándose a la obra salvífica del mismo Dios, al plan de Dios, y estarían criticando al propio Dios. Entonces, importante también dice el Catecismo, ella, en efecto, como decía San Irineo es uno de nuestros padres de la Iglesia, por su obediencia, ella fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él, con San Irineo, en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva, ¿se acuerdan? La desobediencia de Eva, lo desató la obediencia de María. Esto como que nosotros tenemos que aprendernos, ¿no? Porque por eso que dice la nueva Eva. Eva pecó por desobediencia, María no desobedeció, sino que obedeció totalmente a la voluntad de Dios con su hágase. Entonces, lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Entonces, este dogma, aquí está, vamos con el dogma de la Asunción, que es el cuarto y último dogma, y vamos a
a entenderlo bien porque cualquier cosa le preguntamos, está fundamentado en lo siguiente. Finalmente, esto es lo que dice el dogma, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha del pecado original, ¿se acuerdan? El dogma de la Inmaculada Concepción, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser confirmada plenamente por su Hijo. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, es importante porque aquí hay dos misterios de los que nosotros estamos, de los gloriosos, el de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo y la coronación de María como reina y madre de todo lo creado. Recuérdense que los dogmas están en la revelación, no solamente de la revelación de la Iglesia, de la Biblia, Sagradas Escrituras, sino que también están en la revelación de la tradición apostólica. Y ahí se fundamenta básicamente este dogma, y esto tiene una claridad inmensa, y vamos a hablar, porque esto es dogma 2.4. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII en el año 1950. Importante, asunción no significa ascensión. Si ustedes ven en la Sagrada Biblia, hablamos de la ascensión de Cristo a los cielos, en los Hechos de los Apóstoles, y en el primer misterio de gloria es la ascensión de Jesús a los cielos. No son las mismas cosas. Cristo asciende con su propio poder porque es Dios, ¿no? Con sus propios méritos. Pero María, ella es asunta, ella es elevada, ascendida por los ángeles y por el poder de Dios. ¿Lo entiende? Asunta. Cristo por su propio poder, María por los ángeles, por el poder de Dios. No por sus propios medios ni méritos, sino por los de Dios mismo. Y esto lo dice San Juan Pablo II. Por eso es importante que ustedes lo tengan bien pendiente, para que no podemos, por eso es importante la ascensión de Cristo a los cielos, que está en los Hechos de los Apóstoles, y lo vemos en el primer misterio glorioso, y la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma. Entonces, el dogma de la asunción afirma que María fue glorificada después de su muerte. O sea, esto es importante, y no está Juan Pablo II diciendo que ella murió, sino después de su vida aquí terrenal. Mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo es anticipo por singular privilegio. Y vamos a explicarlo. El dogma de la Asunción, cuando San Pío XII lo proclamó, no estuvo diciendo ni que María murió, ni que no murió, sino que ella fue preservada, que ella no pasó por el proceso de la consecuencia del pecado, que es la muerte, para que podamos entenderlo. Todos nosotros sabemos que la muerte es consecuencia del pecado. Por ende, si María no pecó, María no tenía que morir. Y esto es muy claro porque en las Sagradas Escrituras hay episodios muy claros, sobre todo en el Antiguo Testamento, de personajes que no murieron, que fueron arrebatados. Vemos a Enoc, vemos a Elías, hay una tradición de que el cuerpo de Moisés nunca apareció precisamente por eso, y entonces ustedes ven en el monte de la transfiguración que Cristo se transfiguró. ¿Con quién estaba allí? Estaba con Moisés, estaba con Elías, porque fueron elevados en cuerpo. Pero entonces María, al ser asunta al cuerpo, lo que nos está diciendo que se está adelantando para que nosotros veamos que sí que se puede. Ella se nos adelantó, y al adelantarse nos está diciendo: mis hijos, ustedes no fueron creados para morir, fueron creados para la victoria, para pisar la muerte. Entonces, el Catecismo nos dice que la asunción de la Santísima Virgen constituye una anticipación singular a la resurrección de su Hijo, y una anticipación a la resurrección nuestra. Es decir, y con ella sabemos que se puede, que sí es normal. Decía Juan Pablo II, y saben que Juan Pablo II, amor con la Virgen, decía que María nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Se acuerdan? Bienaventurados más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, que dijo Cristo. Nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas, decía Juan Pablo II,
donde se encuentra el Cristo sentado a la derecha de Dios, del Padre, y donde también está la humilde esclava de Nazaret ya en la iglesia celestial. Es decir, que al pensar en la asunción de María, a nosotros nos hace como elevar la mirada al cielo y decir, vamos a luchar por nuestra vida eterna, porque verdaderamente es el gran ejemplo, ¿no? Y también nos dice, bueno, esto lo repetí, ya está repetido, pero lo voy a leer de nuevo. Recuérdense que cuando menciona después de su muerte, no, después de su tránsito, y a esto es muy importante yo decir algunas cosas. Por ejemplo, que hay tantos que dentro de nuestra iglesia se han ido de esta tierra de una manera particular. Es decir, que pensar en que María Santísima se fue como en éxtasis, no es una cosa muy extraña. Hay una santa dentro de nuestra iglesia que se llama Imelda Lambertini, tenía 11 años, y ella desde los 9 entró al convento, logró que sus padres la entraran al convento, pero ella no había hecho la primera comunión, porque en esa época no se hacía tan temprano. Entonces, ella decía que cómo era posible recibir a Cristo en la Eucaristía y no morir de amor. Y ella siempre lo decía, ella se quedaba contemplando en la misa. Entonces, en una ocasión, cerca de la fiesta de Corpus, ella quedó en éxtasis cuando se elevó el cuerpo de Cristo. Y nadie se dio cuenta. Se fueron las hermanas y cuando empezaron a buscar dónde estaba Imelda, la encontraron. Y encontraron que ella estaba en éxtasis y que sobre su cabeza estaba el cuerpo de Cristo. Era en un convento de clausura, el sacerdote no se había ido, llamaron al sacerdote y el sacerdote se dio cuenta que había llegado el momento de que ella recibiera la comunión. Pudieron de alguna manera que ella reaccionara, le dieron la comunión y hermanos, no volvió. Quedó en un éxtasis e Imelda murió literalmente de amor. Si quieren buscarlo, su cuerpo está incorrupto, bellísimo. Se llama Imelda Lambertini. Así que imagínense ustedes, ¿qué le puedo yo decir? Estos son los 4 dogmas de la iglesia. Hay otras creencias sobre la Virgen que no son dogmas, aunque está la corredención de María, la intercesión de María, que lo vamos a tocar por encima. No son dogmas, pero la iglesia cree profundamente en ellas y la defiende. Entonces, hay una oración muy antigua que yo la voy a poner para que todos la leamos al mismo tiempo. Es de las oraciones más antiguas que se conoce y la que el Papa con la pandemia ha estado diciendo. Estamos hablando de los primeros años del cristianismo, en donde esos primeros católicos cristianos verdaderamente llamaban a María como Madre de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes todos me acompañen y la recemos para terminar hasta aquí esto, para entonces ir al momento de la sección de preguntas. Y entonces vamos a invocarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos, bajo tu amanto, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen María, gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esa es la oración que el Papa Francisco ha empezado, o dijo cuando empezó la pandemia, a rezarlo por todos nosotros, ¿no? Y esta ya yo sé ven qué antigua y qué hermosa. Entonces, pues, ahora, pues, vamos al momento de las preguntas, ¿verdad? Si me ayudas, Graciela. Muy bien, pues gracias Lili, excelente, ¿verdad? El contenido de los 4 dogmas, entonces, pues les pedimos que pregunten para que aprovechemos el encuentro de hoy. Ay, no sé cómo hacer. Vamos a ver. Pregunta Mónica, ¿por qué los seguidores de María son tan perseguidos? Ok. Mónica de Colombia, le damos la bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros. Mira, esto de, si te vas al Génesis,
esa enemistad está puesta ahí. Principio, acuérdense que Génesis tiene como una parte primaria, ¿no? Que es la parte cristocéntrica, la cristológica, que es que la descendencia de la mujer, que es Cristo, nos va a vencer el pecado a través de su redención. Entonces, esto supone que desde ya hay una enemistad con el demonio. Ya eso está escrito. Pero entonces a nivel de María, de los discípulos de María, de los hijos de María, esa descendencia está escrita en Génesis. La descendencia, enemistad pondré entre la descendencia de la mujer y su descendencia. Y ahí está claramente, y les voy a explicar. El demonio no quiere saber de la Virgen María, para nada. Porque con Eva pudo, con María no pudo. Entonces, dentro del plan de Dios, dentro del plan, María está en estos tiempos de una manera muy particular. ¿Y cómo? Para vencer la batalla de los tiempos. Entonces, por eso tú ves que en la historia de nuestra iglesia aparecen muchísimos santos que entendieron este proceso de la milicia de María. Entendieron que María Santísima está escogida para librar la batalla. Y por eso, pues, lo vas a encontrar esa persecución dentro de la misma iglesia, fuera de la iglesia y en todos los sentidos. ¿Por qué se trata de esto? Se trata de que hay una enemistad que la puso Dios entre los hijos de María y los hijos del demonio. Entonces, de eso se trata. Pero lo más importante, que como la Virgen dijo en Fátima, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y por ejemplo, en otras vocaciones, como la de la Virgen de Rosario del Pozo, ella dijo, construcción y destrucción, derrota y victoria. Por eso se trata. Pero es precisamente por eso, por el papel fundamental que tiene la Santísima Virgen en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos finales, librar la gran batalla con su ejército. Entonces, si quieren saber un poquito más de eso, la semana que viene, ustedes pueden como quiera buscarlo, pero les voy a traer una lectura de San Luis Guión de Montfort que habla claramente de esta lucha entre los hijos de María y los hijos de las tinieblas, en donde él habla de que ellos bramarán con sus bocas y que tendrán en su mano derecha el crucifijo y en la mano izquierda el rosario. Se lo voy a traer para que ustedes vean que esa es una batalla profetizada por siempre, ¿no? Y como el demonio sabe que les queda poco, la batalla se va a hacer más y cada vez más fuerte. Intensa. Lili Nancy pide que confirmes el año del segundo dogma. 1854, si ese fue el segundo, ese fue el año del segundo dogma. 1850. El 1850 fue el de la Inmaculada Concepción de María. Y es muy hermoso, profundísimo, porque mire que es un dogma muy complicado de entender. La Virgen se apareció en Lourdes en 1854, justamente 4 años después de que se haya proclamado este dogma. Entonces, fíjense lo peculiar, y es que las cosas no son como ahora, el mundo no se sabía todas las cosas de una vez, como nosotros que tenemos todo el proceso del internet y de las comunicaciones. Entonces, pues mucha gente, sobre todo los más pocos educados, muchos católicos, no sabían de ese dogma. Pues cuando la Virgen apareció en Lourdes, que el sacerdote les dijo a Bernardita, pregúntale quién es ella, porque no se había identificado. Ella decía que era la madre, ¿no? Pero no se había identificado. Y entonces, cuando Bernardita le dijo que el sacerdote quería saber que quién era, bellísimo, la Virgen abrió sus brazos, miró al cielo y dijo, soy la Inmaculada Concepción. Bernardita era analfabeta, no sabía absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Cuando fue a decírselo al sacerdote que le dijo eso, el sacerdote quedó totalmente en shock. Y para el sacerdote fue una prueba bien clara de que era la Virgen, porque esa niña no tenía forma de saber que a 4 años antes se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Pregunta Percy, ¿por qué los protestantes no creen en nuestra Madre Virgen María? Porque no son católicos.
porque tú y yo somos católicos. Tú y yo somos católicas y como católicos fuimos los primeros cristianos. Y como primeros cristianos, bebemos primero de las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras enseñadas por la doctrina de la Iglesia Católica. Sagradas Escrituras, no por cualquier pastor que se le ocurra decir, yo cojo la Biblia y yo digo, esto es lo que yo sé. Para nosotros no. Nosotros no podemos salir con un libro, con la Biblia, y a decir, esto significa eso. Nosotros tenemos una doctrina. Y entonces, ellos no tienen esa doctrina, tú y yo sí la tenemos. Y en esa doctrina habla de la Virgen y cuida a la Virgen. Ellos no tienen la tradición apostólica, no la respetan, no la cuidan, que fueron el comienzo del catolicismo tuyo. Sí, ahí están Orígenes, Alejandro, el de Alejandría, hay montones de santos que después de los apóstoles, esto es lo que se llama la patrística, que fueron consolidando toda nuestra enseñanza católica. Entonces, evidentemente, usted puede saber que si usted quiere traer división, si usted quiere ganar, divida. Y entonces eso también otra, ¿cómo se llama? Otra estrategia del demonio. Si un protestante tiene verdaderamente, está buscando la fe, la encuentra. Y por eso hay muchos testimonios de protestantes que se pusieron a estudiar y buscar las fuentes y se cambiaron al catolicismo. Precisamente por eso. Por eso no vale la pena tú discutir con un protestante a menos que realmente esté buscando la verdad, porque ellos no tienen ni la doctrina, ni la tradición apostólica, ni el magisterio, nada de eso. Entonces, imagínate. Lo importante es que tú lo sepas, que tú no te debes confundir y que tú defiendas a tu madre y que tú te entres a ese misterio maravilloso de conocimiento profundo que es la Madre de Dios. Y le pregunta a Franklin, ¿cómo surge la fiesta de la purificación de María? Eso tiene que ver con Israel. En el pueblo de Israel, acuérdense que era una cultura sumamente machista y cuando las mujeres daban a luz se consideraban que estaban impuras. Entonces, ellos tenían que presentar a los niños, sobre todo cuando eran primogénitos, presentarlo al templo y llevaban corderos, pero como María y José eran pobres, por eso llevaron unas palomas. Entonces, María no necesitaba purificación. Ella no necesitaba purificación porque era inmaculada, pero ella tenía que cumplir unas leyes, ¿no? Esto habla de la humildad de María, tenía que cumplir con la ley del pueblo. Y la ley del pueblo, cumplido el tiempo, tenía que ir al templo a la purificación. Tiene que ver precisamente con esto. La purificación se celebra el día 2 de febrero y también coinciden con la fiesta de la Candelaria, la fiesta de las luces. Es muy linda, es muy linda. Lilian Tejada pregunta, pide que por favor comente sobre el apoyo de San José en la virginidad perpetua de María. ¿Sobre la qué? Sobre el apoyo de San José en la virginidad perpetua. El justo. Ay, a mí me encanta, porque yo soy devota de San José, muy devota de San José, el guardián de los tesoros de Dios. San José, como le decía, en la iglesia es llamado el justo, y justo, perdón, en la Sagrada Escritura, y justo significa santo. En la Sagrada Escritura, justo significa santo. Entonces, San José, como le decía, pertenecía a una secta que se llama, o un grupo, ¿no? En aquella época no era que era una cosa separada, no, era un grupo que se llamaba los Esenios, que ese grupo hacía oración y penitencia para esperar al Mesías. Entonces, por eso él, tan bello, él era virgen, entonces, pero tenían que de alguna manera conseguir la tradición y él tenía que desposarse, pero también María había hecho voto de virginidad. Entonces, pues nuestra tradición y nuestra fe nos enseña que no, que ambos perfectamente estaban de acuerdo con esto. Por eso fue la reacción de San José cuando la vio en estado, ¿no? Y San José tuvo su propia anunciación, porque mientras a María el arcángel se le hizo presente, en José el arcángel lo hizo en sueños. Y José fue el custodio de María, José fue el protector de María.
hasta imagínense, pero cómo pensar, imagínense, el santo, el justo, sabiendo que el ángel había dicho, lo que hay en ella es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Ese hombre no hubiera tocado nunca a María carnalmente, ¿sabes? Él fue por eso, como le digo, y esa pregunta se responde mucho con lo que dice Juan Pablo II, que San José fue el custodio de los tesoros de Dios, es decir, María, su hijo Jesús y María. Muy bien, gracias. Pregunta Mónica, ¿por qué María siempre escoge a los humildes para revelarse? ¿Será porque tienen que ser como ella? Primero, los humildes no cuestionan. Y es una invitación a que nosotros también seamos humildes, a evitar el cuestionamiento. Se aparece, no tienen capacidad de mentira, los niños, sobre todo los niños de antes, porque yo no sé lo de ahora, pero no tienen capacidad de mentira. Al tú, por ejemplo, presentarse a niños campesinos y darle y revelarle situaciones profundas, pues se nota que no son inventos, ¿no? Porque ya hay forma de comprobarse. Pero sobre todo eso, la humildad te lleva a aceptar el misterio de Dios, es la plataforma de toda la virtud, inclusive a no creerte gran cosa, ¿no? Porque la Virgen se te está presentando, créete que tú eres escogido, porque nada que ver, nada que ver. Bien sabido que aquellas personas a las que la Virgen se le revela, sobre todo a los niños, muchos han logrado proceso de santidad muy, muy especial dentro de nuestra iglesia y que verdaderamente hay un propósito. Pero esa humildad no es solamente para que la Virgen se nos aparezca, sino para nosotros lograr llegar al cielo, hermano, hay que ser humildes, de verdad que sí. Claro. No llegamos. Hay un comentario de Biulkis que lo voy a unir a la pregunta de Kirsis. Biulkis comenta, los protestantes la consideran como ídolo, ¿no? Cuando tú hablabas de por qué ellos no creen. Y Kirsis pregunta, ¿cómo debemos reverenciar a la Virgen, no adorarla? Y que puedas explicar esta diferencia entre reverenciar y adorar. Hay un primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Solamente nosotros como católicos adoramos a Dios. Y la Virgen es el mayor ejemplo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dicen las Sagradas Escrituras, siendo ella la hija predilecta de Dios Padre, que como ya vieron, ¿verdad? La madre de Dios Hijo y la esposa de Dios Espíritu Santo. Ante Dios nadie, pero María está debajo de Dios. Y entonces ella como santo, la iglesia nos llama a venerar a los santos, pero a María se le da lo que es la hiperdulía, que es la veneración más alta que se le da a un santo. Es decir, María delante de Dios no es nada, pero nosotros delante de María tampoco somos nada. ¿Por qué? Porque ella es Dios y después debajo de Dios, María Santísima. Entonces, nosotros no adoramos a María, ¿sabe? Porque adorar es poner a Dios en lugar, ponerla a ella en lugar de Dios. Eso es, o sea, se contrapone totalmente a lo que ella es. Nosotros ahora bien, por todo lo que yo le he estado hablando, por todo lo que nosotros hemos aprendido de los santos de nuestra iglesia, María, y como que la iglesia nos presenta como el modelo perfecto de un cristiano. María es el modelo perfecto de un cristiano. Si tú quieres ser cristiano verdadero, ser como María, la hija, madre y esposa de Dios. Ella te va a enseñar a amar, a adorar a Dios. Lo otro es escrúpulo, muchos escrúpulos. Entonces, decirle a un evangélico, a un hermano protestante, que tú no idolatras a la Virgen, tú no vas a lograr convencerlo, no lo vas a lograr. Porque inclusive muchos de ellos son bastantes idólatras del dinero, de la fama, por eso es la teología de la prosperidad, que es idolatría al dinero, de la imagen, de montones de cosas y de la fama y el poder. Pero no, de verdad, lo primero que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Y tener mucho cuidado de no caer en la tentación de que si tú mientras más amas a la Virgen, no, es que eso no es lo que nos enseña en la iglesia. No fue lo que yo le enseñé a ustedes cuando empezamos, ¿no? Que la iglesia nos enseña que es el Espíritu Santo que nos lleva a amar a la Virgen, a entrar en esa espiritualidad mariana. Porque mientras más amamos a María,
y se lo digo como testimonio personal, más voy a amar a Cristo, inclusive más voy a amar a la iglesia. Muy bien. Mónica pregunta si actualmente existen los videntes, los que han visto a la Virgen María. Bueno, ¿de qué vocación? ¿De qué aparición? Está Porque, hablando, bueno, como tú nombraste a los videntes, quizás se refiere. bueno, acuérdense que No se refiere a ninguno en particular, bueno, ¿no? Pero que hay recuérdense algunos de los- que, bueno, primero, si estamos hablando de los videntes de la Virgen de Fátima, todos ya nacieron a la vida eterna, montones de apariciones que ya están, que conocemos, nacieron a la vida eterna. Particularmente nosotros somos devotos de la Virgen de Rosario del Pozo, y fue en 1953, los niños tenían 9, 7, 8 años, están vivos, son mayores, pero están vivos. Muy bien. Evelyn dice un comentario: nosotros podemos demostrar nuestra historia de la Iglesia Católica y ellos no, ¿no? Cuando tú hablabas de los protestantes. Leonor pregunta si María fue elegida para ser la Madre de Dios desde antes de nacer. Sí, por eso la Inmaculada Concepción de María. Es que bello. La iglesia nos enseña que ella fue prefigurada en el pensamiento de Dios. Decía, creo que era San Bernardo que decía que Dios juntó todas las aguas y las llamó mar, y juntó todas las gracias y las llamó María. Y sí, María estaba en el plan de Dios desde Génesis. Y por eso fue liberada de la mancha del pecado original, y por eso que creemos en el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Pero no solamente fue para ser madre de Dios, para ser madre nuestra, y para en los últimos tiempos capitanear la gran batalla, la batalla de los tiempos, porque así también decía Luis León de Montfort, que como María fue escogida para traer a Cristo de manera natural en su primera venida, María traerá a Cristo en su segunda venida de manera sobrenatural, y por eso son sus apariciones, y por eso son sus grandes devociones, y todo eso. Esto está muy interesante, son 8:13, voy a hacer las dos últimas preguntas. Apunta las otras, para entonces contestar la próxima vez antes de empezar. Esta dice, pregunta Janet, ¿cuánto tiempo duró la Virgen con los apóstoles antes de su asunción? Y Ruth pregunta, por favor confirmar en qué año, cuál fue el año de la asunción de la Virgen María. Tienen que ver una. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos y aproximadamente cuándo se dio su asunción? No, pues imagínate. Bueno, hay tradiciones tradiciones que hagan lo que son el evangelio apróxicos, que son como tradiciones que hay. Pero miren, María le llevaba 15 años a Cristo, ¿no? Es decir, que cuando Jesucristo tenía 30, ella tenía 45, más o menos. Ella no creo que, no hay tradiciones tan fuertes de que ella se fue bien viejita, ¿eh? Se pudo haber ido, pues, qué sé yo, no sé, de algunos 60 años, yo realmente no lo sé. Pero lo cierto es que me imagino que no, en su cara no había mucho rostro de envejecimiento, porque ella era santa, inmaculada, y el paso del tiempo, el pecado marca mucho el paso del tiempo. Al ella no tener pecado, pues me imagino que se fue frega como una lechuguita. Pero el dogma fue en 1950, de la Asunción de María fue el más reciente, pero no se sabe exactamente a qué edad ella fue asunta al cielo. Bueno, hasta aquí con las preguntas, ¿verdad? Ya terminamos, o sea que podemos Bueno, cerrar. pues entonces, si no, vamos a terminar para algunas cositas. Primero, muy importante, lo siguiente, que ya para la última reunión, pues sí, vamos a tener un poquito más de tiempo para preguntas. Vamos a tocar rapidito sobre el papel de María en estos tiempos, y sobre la mediación y corredención de María. Y un momento de preguntas. Hablaremos así como bien salpicadito, porque estos son temas muy importantes. Gracias por compartir, y lo vamos a despedir con una canción, a ver si nos sale. Pero muy importante, quiero invitarles a todos a que participen del rosario que vamos a tener a las 9. Es un rosario muy especial, solo de hombres, así que si usted tiene a su esposo, a sus hermanos, como que le da mucha brega rezar y que dicen que eso es para mujeres, póngalo al frente de su computadora, de su teléfono, de donde sea, para que ustedes vean que el poder que es verdadero hombre cuando realmente se empuña el rosario en la mano, no cuando se tiene un trago.
sino cuando se empuña el rosario. Así que les invitamos. Está, por ejemplo, algunos de los que están participando, está Rosendo, que va a rezar el rosario en un ratito, y unas personas más. Así que gracias por participar con nosotros y nos vemos en el rosario. Déjenme